Hola, bienvenido a todos. Hoy vamos a verificar el proceso de carga y descarga de un capacitor en un circuito RC serie. Entonces, para lo cual analizaremos el circuito siguiente. Si tenemos que el switch pasa del estado 1 al estado 2, tendríamos la ecuación que el voltaje será igual a la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en el capacitor. Si bien sabemos que la carga va a ser igual a la capacitancia por la caída de tensión en el capacitor, pero también sabemos que la corriente va a ser igual a la diferencia de mi carga respecto al tiempo. Entonces de aquí podemos sacar combinar estas dos ecuaciones, que mi corriente será igual a la capacitancia diferencial de voltaje en mi capacitor respecto al tiempo. La capacitancia no depende del tiempo. Es por eso que se saca fuera de la derivada. Entonces esta ecuación lo reemplazamos. Tendríamos que el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente más voltaje en mi capacitor. El voltaje va a ser igual a la resistencia por capacitancia, la derivada de caída de tensión en el capacitor respecto al tiempo más el voltaje en el capacitor. Reorganizando bien esta ecuación tendríamos que, o si no, haríamos que si multiplicamos 1 por EC, tendríamos que la derivada del voltaje en el capacitor respecto al tiempo más 1 sobre resistencia y la capacitancia por el voltaje en el capacitor va a ser igual 1 sobre la resistencia por el voltaje. Entonces, ¿qué tendríamos? Esta es una ecuación diferencial. Necesitamos hallar la solución de esta ecuación diferencial. Entonces lo que vamos a hacer va a ser igual, aproximar o asimilar a lo que sería una diferencia. Esto va a ser igual si multiplicamos ambos miembros a la exponencial por el tiempo, por la resistencia y la capacitancia. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que la derivada del primero por RC más la primera sin derivar por la derivada de segundo, que será lo siguiente. Esto va a ser igual a 1 sobre RC por el voltaje por la exponencial por T por RC elevado a la RC. ¿Qué tenemos aquí? Que es una diferencia prácticamente respecto al tiempo, va a ser igual a la exponencial E a la RC por el caída de voltaje en mi capacitor. Esto va a ser igual 1 sobre RC por el voltaje por la exponencial por RC. Para integrar esta ecuación tendríamos que, si el diferencial de T le pasamos a este lado, tendríamos la integral, que sería, si integramos, va a ser igual a la exponencial sobre RC por el voltaje del capacitor, va a ser igual a 1 sobre RC por el voltaje por E a la T por RC sobre 1 sobre RC más una constante, ya que es una integral indefinida. Prácticamente esto se simplifica, y si multiplicamos por E a la menos T por RC, lo que tendríamos sería el voltaje en el capacitor va a ser igual al voltaje que suministra el circuito
se simplificaría, sería más la constante por la exponencial a la menos t por RC. Necesitamos hallar el valor de K para un tiempo. Decimos que para un tiempo t igual a 0, mi voltaje en el capacitor va a ser igual a 0. Me refiero en este punto. Para un tiempo t igual a 0, el voltaje de mi capacitor va a ser igual a 0. Entonces tendríamos de que esto 0 va a ser igual al voltaje más la constante por E a la menos 0 por RC. Prácticamente esto se hace igual a 1, ya que cualquier exponente igual a 0 va a ser igual a 1, de donde tenemos que mi constante es igual a menos B. Reemplazando en esta ecuación, tendríamos que el voltaje del capacitor va a ser igual a voltaje de la fuente por el valor de K es igual a menos B. Reemplazando, menos B será igual a la exponencial menos T por RC. Esto sería prácticamente la ecuación de la curva característica de carga de mi capacitor. Factorizamos B, que va a ser igual a la menos T por RC. Carga. Ahora analizaremos lo que sería para la descarga. Para la descarga haremos que esta fuente o pase el switch del estado 2 al estado 1. Entonces tendríamos que la fuente sería prácticamente igual a 0. Es lo mismo, solamente 0. Podemos usar otro color. Que 0 será igual a voltaje en la resistencia más el voltaje en el capacitor, y lo cual llegaríamos directamente a esta ecuación, pero ya igualado a 0, que sería igual la derivada del voltaje en el capacitor respecto al tiempo más el voltaje de mi capacitor en el capacitor sobre la resistencia y mi capacitancia igual a 0. Si multiplicamos por E a T por RC, nos asemejamos a lo que sería esta ecuación, y lo que tendríamos sería que la derivada por la exponencia por RC será igual a 0, ya que no existe voltaje. Entonces tendríamos que, si este diferencial de tiempo le pasamos al otro miembro e integramos, tendríamos que el voltaje en el capacitor va a ser igual a E, la exponencial tiempo por RC, es multiplicado, igual a una constante K. Entonces, ¿qué decimos? Si multiplicamos por E a la menos T por RC, prácticamente esto sería 1, ya que se dividiría. Entonces tenemos que el voltaje en el capacitor será igual a la constante por la exponencial menos tiempo por RC. Necesitamos encontrar este valor de K para un tiempo T0
tiempo T1, que va a ser igual a 0, tendremos que el voltaje en el capacitor será igual a voltaje. Me refiero en este punto, para un tiempo será igual de lo que sería B. Haciendo ese análisis tendríamos que para un BC tendríamos un B igual a K, la constante menos T por RC, pero este es 0 y esto es S1. De aquí tenemos que la constante K es igual a B. Entonces la ecuación de mi descarga será igual del capacitor igual al voltaje de la fuente por la exponencial a la menos T por RC. Esto sería prácticamente la de descarga. Pasaremos a ver lo que sería la carga descarga del capacitor, y me olvido que RC también se le conoce como tau. Bueno, ahí tenemos el circuito armado, donde tenemos una resistencia de 4.7K y un capacitor de 10 nanofaradios. Estamos metiendo o inyectando desde un generador de funciones una señal cuadrada, el cual está a una frecuencia de 1K y a un valor máximo de 7 voltios. Y para ver, vamos a encender el generador de funciones. Entonces ahí bien se puede apreciar donde tenemos la carga y descarga del capacitor. Prácticamente sería este punto el tau, R por el capacitor, y donde tenemos que la diferencia en X prácticamente es 48 microsegundos. Ahí está todas las características, donde tendríamos el tau a 48 microsegundos, que va a ser igual a R por la capacitancia. Eso pasaremos a verificar con lo que sería el valor teórico y el valor práctico. Esto sería prácticamente la carga y descarga del capacitor. Ahora, como bien dijimos, que estamos usando una resistencia de 4.7K, pero experimentalmente sería 4.64K, y tendríamos un capacitor de 10 nanofaradios. Y si bien el voltaje del capacitor igual a 0.632, el voltaje máximo va a pertenecer al tiempo tau, o si no, como bien la constante de tiempo, que esto va a ser igual a 0.632 por el voltaje, que va a ser igual a 7. Esto va a ser igual a lo que sería 0.632 por 7, prácticamente a este rango de voltaje, que es 4.424 voltios, estaría mi tau. Entonces, ¿qué decimos? Que en este valor o en esta tensión se va a encontrar mi tau, que es igual a la resistencia por el capacitor, donde tendríamos que en este valor, como se ve en el osciloscopio,
tenemos una constante de tiempo de 48 microsegundos, que esto va a ser igual a, usamos la resistencia vista por el multímetro, que va a ser 4.64K, por el capacitor, que va a ser incógnita para hallar el capacitor, ¿no? Ya que decimos teóricamente que estamos usando 10 nanofaradios. Entonces partimos de aquí que el capacitor va a ser 48 micros sobre 4.64 K. Esto va a ser igual, si dividimos 48 dividido entre 4.64, esto es aproximadamente 10,34. Esto sería igual a 10.34 nanofaradios, hallando o haciendo el valor experimental. Eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.